Hola, soy Pedro Santos. Os doy la bienvenida al canal del Búho entre Libros. Hoy con la videoreseña de Las horas muertas, de Marto Pariente. También con entrevista al autor. Hasta que aguanten los huesos, quiero seguir reseñando. En invierno con jersey, con polo en verano. Hasta que aguanten los huesos. Sí, no solamente voy a haceros la videoreseña de Las horas crueles, sino que hay una entrevista al autor. Lo que pasa es que está presentada de una manera un tanto peculiar. No voy a poneros la entrevista de un tirón, sino que voy a irla incluyendo en fragmentos a medida que estoy desarrollando la reseña del libro. Ya me contaréis qué os parece. Esta entrevista la hice en el curso de un encuentro que tuvimos gracias al Club de Lectura Locura de Libros, las Pepas, como lo llaman ya muchos autores. Y claro, esto está hecho después, no la entrevista que se hizo antes de comenzar, sino lo que os voy a comentar. Entonces, buena parte de las cosas que os digo están dichas por el propio autor. Al hablar de estructura y al hablar de otras cosas, es lo que él nos ha comentado, es lo que hemos estado hablando, entre otras muchas cosas. Ya me contaréis si este tipo de formato de entrevista, reseña mezclado os gusta o no os gusta. Lo que no hay en este caso es sorteo. No quita que no lo pueda ver en alguna otra ocasión, igual que, por supuesto, si os gusta, yo creo que funciona, yo creo que a mí me ha gustado, o yo he disfrutado, que es básicamente de lo que se trata cuando haces una entrevista, disfrutar con ella. Pues si hay más ocasiones, pues lo iré repitiendo. Y ya pues vamos a empezar a hablar un poquito de Las horas crueles, que es la tercera novela, aunque de la primera novela el autor dice que bueno, que en fin, que sí, que le tiene mucho cariño, pero que no hay color con el nivel de tanto de esta como de la anterior. Esta lo cierto es que casi dobla en páginas a la anterior, La cordura del idiota. 300 frente aquí que son unas 500. ¿De qué va esta novela? Yo le dije al autor, anda, resúmenoslo en medio minutito. Y esto es lo que me dice. Resúmeme la novela en medio minuto. ¿Te puedo resumir la novela en medio minuto sin destriparla? No, porque es una trama muy compleja. Lo que sí te voy a hablar es de la premisa que utilicé para crearla, si te parece. Perfecto. ¿Vale? Y yo lo que ideé es un padre que se lleva a sus hijos al bosque, a la Tejera Negra, y cuando vuelve a casa vuelve sin ellos. Los críos no aparecen, se tiran muchos días sin aparecer y hasta persona le condenan. Y se tira 30 años en prisión por la desaparición y muerte de sus hijos. La historia comienza cuando este señor sale de la cárcel y a su vez también desaparece. Es un hombre conocido por el nombre de El monstruo de la Tejera Negra, por lo que así se le conoció en la prensa. Y ahí es donde empieza mi historia. Frankie y Eliana empiezan a investigar qué es de este señor. Nadie más está interesado en encontrar un monstruo, y a través de la búsqueda del monstruo de la Tejera Negra vamos descubriendo lo que pasó hace 30 años con sus hijos, con los mellizos en el bosque. Sí, evidentemente es difícil, por no decir imposible, sin hacer spoilers, resumir esta novela, que en principio arranca como una novela de desapariciones, sí, con dos desapariciones, la de los niños hace 30 años y la de ese monstruo de Tejera desaparecido en la actualidad. De hecho, la empresa que va a investigar sobre su desaparición se llama así, Desaparecidos. Pero ante todo, esto es una novela que yo defino como novela rural. Rural noir, la están llamando a este tipo de novelas. Desde que leí La cordura del idiota, tengo ganas de hacer un vídeo sobre este tipo de novelas, sobre rural noir, o rural noir, depende de cómo lo queráis producir, cómo lo queráis pronunciar. Pero al principio lo dejé porque había muy poquitas novelas, muy poquita cosa, no porque el tema sea novedoso, porque ya teníamos a Plinio en el pueblo con sus investigaciones, pero digamos que no era muy común. La cosa empezó a cambiar
con Lorenzo Silva. Y esto es algo que comentamos precisamente en este encuentro. Porque él se atrevió a hacer novelas protagonizadas por guardias civiles. Y es que en el ámbito rural, salvo que quieras hacer una novela que ¿qué pinta un detective en un pueblo? Poquito hay, o poquito interés puede haber, o la protagoniza un guardia civil, o tienes que ir a un tipo de novela más difícil y más concreta. El triunfo de la Guardia Civil es el que ha permitido como que haya ahora un boom, que el que tiene que investigar es policía, pues ya tenemos la Guardia Civil, pero no hay ningún problema en que sea un guardia civil el que lo protagonice. Y una curiosidad, ya que he mencionado a Lorenzo Silva, la segunda novela de la serie Bevilacqua, la que además tuvo película inmediata al muy poquito tiempo, El alquimista impaciente, transcurre precisamente en Guadalajara. ¿Y por qué digo lo de Guadalajara? Porque las novelas, y vamos a hablar ahora de lugares con el autor, han transcurrido en Guadalajara. O en pueblos de Guadalajara, en la provincia de Guadalajara. ¡Hala! Paisajes, Guadalajara. Has visitado todos los sitios, me imagino. ¿Y cuál es tu lugar favorito de Guadalajara? Mi lugar favorito es mi pueblo, Alovera. Vamos a hacer un poco de patria. Pero luego es verdad que todos los alrededores me los he correteado, o bien por trabajo, o bien con la familia, por placer. En la anterior novela nos fuimos por la Nacional 320, allá camino de los pantanos, y esta pues quería tirar un poco más para la Sierra Norte, toda la caída del cauce del Bornova hasta el Alcorlo, y tocar también un poquito de la Tejera Negra. La parte de la Tejera Negra que está pegada a la Sierra Norte, porque es verdad que luego, digamos que te vas un poquito más al oeste y es, digamos, una zona como mucho más amable, más bucólica, ¿no? Y quería una zona pues más agreste, un poquito más siniestra. No es así exactamente, ¿no? Para los paisanos de por allí, que luego me lo echan en cara, pero esa es la idea. Y sí, conozco los sitios, es que he estado personalmente en todos los sitios que describo en la novela. Hay que destacar en esta novela, también ocurre en la anterior, que pese a que tú te metas en este ambiente rural, en estos pueblos, que los percibas, el paisaje y todo lo percibas de una manera muy clara, ojo, está hecho con 4 descripciones puntuales, está sin recargarte, sin que sea una novela barroca hablándote de las plantas, describiéndote las plantas, los animales, todo con su detalle. No hace falta para que tú directamente te metas en este paisaje y en este ámbito rural al que nos quiere llevar el autor. Unas novelas en las que el autor nos comentaba posteriormente que a él lo que le importa son las tramas. Él se basa fundamentalmente en una trama que en este caso es bastante más compleja que en La locura del idiota, porque aquí hay una serie de cuestiones que se plantean, se arrastran a lo largo de toda la novela. ¿Quién secuestró a los niños? Pues está ahí desde el primer momento y hasta el final no lo sabremos. ¿Qué ha sido de este hombre? Esto lo sabremos antes. ¿Qué ha pasado con su desaparición? Y otra que se plantea, ¿quién es este Gamael? Todos somos Gamael, este ser que es el mal. ¿Quién es? Bueno, pues esa es otra incógnita que irá planeando a lo largo de toda la trama, hasta el punto que el autor, por su manera de escribirlo, nos comenta que a él no se le mueren los personajes, que él los mata. Sabe exactamente dónde, cómo, de qué manera. O dicho de otra manera, este es un autor de esos que escribe sabiendo el principio, el final y todo lo que hay por el camino. Que sí, que van variaciones, pero que no es eso de que yo arranco con una idea y, aunque sepa más o menos cómo voy a llegar al final, ya veremos lo que pasa por el camino. Esos autores que los hay y que además pues, es verdad que los personajes le llegan a casa y que para escribir otra novela primero tiene que echarlos de casa. No es el caso, no es el caso. Y ya que estoy hablando de personajes, vamos a hablar de personajes con el autor. Una característica muy importante de tus novelas son los personajes. Empezamos con el policía que no podía ver una gota de sangre, pero aquí lo rematamos con una buena serie de ellos. Háblame un poquito de
De ella y de él. Empezando por qué se llama ella de una manera tan peculiar. ¿De dónde ha sacado ese nombre? Normalmente los nombres los saco de compañeros míos de trabajo, de gente que conozco. Los mezclo con apellidos, no tienen nada que ver uno con otro, y luego por supuesto le cambio los roles y, no, digamos, las descripciones físicas para que nadie se sienta ofendido, ¿no? O se vea descrito en un personaje. Y luego hablamos de Frank. Es un ex policía, ¿no? Al que echaron del cuerpo por sentimental. Y este fue el Frank Durán, el nombre es François, que lo dicen varias veces en la novela, porque el padre era francés y la madre española. Y ese también fue un personaje muy divertido de crear. ¿Y para Liana en quién te basaste? En nadie en concreto, eso es todo. Dejar volar la imaginación, Pedro. Qué susto, creí que tenía un amigo así. Liana, no, pero está bien, el personaje me resultó divertido. Crear a una mujer que viene, ¿no?, del mundo de la delincuencia, de ser una carterista, de afanar relojes, de forzar cerraduras, y sin embargo estuviese reconvertida en detective privado. Me parecía un personaje muy interesante, ¿no? Luego aparte pues, con todo lo que ahora está detrás de la infancia, aparte de su descripción física y tal, que también ayuda, me parece que de hecho es de los personajes más divertidos de la novela. Sí, junto con los Gastons. Sí, ¿con quién? Con los Gaster, con los Lázaro, ¿no? Claro. Esta es una novela, en cierto modo, como le ocurría también a la cordura del idiota, coral. Coral, lo cual no quita que tengamos dos personajes, los dos investigadores, que son los fundamentales en la novela. Y que, sin llegar a ser un domestic noir, puesto que hay un detective, hay detectives como tal, pero sí tiene este carácter de que pasábamos por aquí y estamos investigando. Es un poco lo que le da un aspecto diferente también a estas novelas. Pero los secundarios son secundarios de auténtico lujo. Todos ellos. Algunos son personajes muy divertidos. Sí, esa manera que te dicen, ya lo descubriréis. Pero te dicen que mandaron a alguien a Islandia. Tú dices, ¿qué es esto de Islandia? Se queda ahí y dices, pues no, ya lo sabré. Sí, lo sabrás. Hay cosas que las sueltas, sí, que luego a lo largo de la novela las vas descubriendo. Una novela, yo os lo digo, he disfrutado muchísimo con ella. Y de hecho lo que tienes ganas es de que estos personajes se repitan. ¿Se repetirán? Pues es posible. Si esta novela tiene éxito, es posible. Porque de hecho no hay historia de amor entre ellos. Todavía es que no la pueden tener directamente. Primero tendrán que conocerse un poquito dos caracteres tan dispares. La chica de la moto y el investigador privado que fue policía y le echaron por sentimental. Esa es su versión. En la práctica no es exactamente así lo de sentimental. En el blog, os explico eso del sentimental. En la cajita de información tenéis la información para llegar a la reseña. Igual que en la cajita de información, también os lo digo, podéis ver el encuentro completo que tuvimos con el autor. Y ya para rematar, que se despide el autor y que nos cuente un poquito qué ha pasado desde que él y yo nos conocimos. Y de hecho hay una primicia en esa información. Una primicia que a lo mejor no está en primicia dentro de 2 semanas cuando se publique esto, pero que, en fin, ahí la tenéis. Nos conocimos en la Feria del Libro, en una Feria del Libro antes de que llegara la pandemia, con un libro maravilloso desde mi punto de vista. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Qué recorrido has tenido? Bueno, pues han pasado muchas cosas, pandemia incluida, ¿verdad? Pandemia. Bueno, pues nos conocimos con La cordura del idiota, que la verdad que funcionó muy bien a nivel de festivales y de premios y de crítica, y ahora sí que podemos hablar de alguna cosilla más y puedo adelantar una noticia así en exclusiva si quieres. Y desde entonces escribí una novela más, Hierro Viejo, que también la tiene Espasa, firmé con ellos. Y bueno, tenía un poquito de menos calado, menos enjundia, digamos, porque era una novela muy encorsetada en el género negro y hemos decidido dejarla para más adelante y decidimos entrar con Las horas crueles, otro tipo de historia que no es tan canónica, no es tan de novela negra,
Y para mí me supuso un esfuerzo, la verdad, Pedro, porque nunca había escrito. A ver, mis novelas siempre han sido cortas y digamos que ha sido. Si fuese una música sería rock and roll, ¿no? Y ahora me ha tocado escribir un jazz. Y la verdad que fue un ejercicio complicado, nunca lo había hecho. Pero me ha servido, me ha gustado mucho. Y bueno, he aprendido, por ejemplo, a trabajar 2 o 3 grandes incógnitas que empiezan en el principio de la novela y la vas arrastrando hasta el final, ¿no? Vas acompañando tanto a los lectores como a los protagonistas, ¿no? En ese descubrimiento, en ese saber. En mis anteriores novelas eso no funcionaba así, tanto el lector, ¿no?, como el narrador sabían en todo momento qué ocurría, tanto con los malos, con los buenos, los mafiosos, los gángsters, todos no estábamos, eran los propios personajes los que no sabían unos de otros, ¿no? Y ese es otro tipo de juego. Y hasta aquí, nada, estamos a ver qué tal arranca la novela, qué tal funciona, esperando las críticas de los lectores y nada, con ilusión por seguir trabajando. La primicia. La primicia es que me has preguntado por la cordura del idiota y ayer estuve hablando con Consuelo, que es la dueña de Versátil, y nada, me ha confirmado que posiblemente salgamos para el año que viene con Gallimard en Francia. Así que para mí es un orgullo. Buena noticia y muchas gracias por todo. Y despídete. Nada, pues saludaros, un placer, como siempre, estar con vosotros. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias aquí al Club de Pepa y nada, podéis contar conmigo siempre que queráis. Muchas gracias por estar ahí y si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, ya sabéis, os suscribís, le dais a la campanita y nos vemos. Y mientras tanto en comentarios decidme, oye, ¿os ha gustado este formato con la información y la entrevista entremezclada? Contadme qué os parece. Nos vemos. Mi buito pejiguero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá. Si me ves, al canal suscríbete. Si me ves, el buen entre libros es.